Tengo un mensaje que quiero compartir contigo. Estaba leyendo hace algunas semanas, cuando estábamos atravesando la Semana Santa, estaba leyendo sobre la resurrección y estaba ahí buscando y le decía: Dios, enséñame, quiero no solamente que sea una antigua historia, quiero aprender más acerca de la resurrección. Y cuando estaba leyendo en Lucas capítulo 24, encontré esta parte que me llamó mucho la atención y que al estarla leyendo fue una de esas partes que dijiste: wow, qué bueno que no soy el único, ¿verdad? Fue uno de esos momentos. ¿Y cuántos saben que tenemos algo de perversión en el corazón? Por ejemplo, te lo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Cuántos, digan la verdad, ok? ¿Quién se fue a algún extraordinario en la prepa o en la universidad? Levanten la mano, así, ¿está bien? Todos nos fuimos, ¿verdad? A mí la química, todos me llevé a química a lo peor, ¿verdad? Era bueno con los números, con las letras, pero cuando me lo revolvieron ya no supe para dónde era dónde, ¿no? Pero ¿sabes? ¿A poco no sentías más alivio cuando no eras el único que te ibas al extraordinario? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que daban los resultados y ¡pum! Reprobaste, chin, y estabas esperando a ver si alguien más había reprobado contigo para sentirte mejor. Dilo, es cierto. Querías sentirte mejor, ¿verdad? Porque hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir bien cuando no somos los únicos que atravesamos una tragedia, ¿verdad? O cuando todo este tipo de cosas muestran nuestra perversidad, ¿verdad? Cuando no es el único que le está yendo mal, ves a alguien que le va mal en la misma área que tú y dices: bueno, por lo menos no soy el único, ¿no? En vez de decir: no, que no le vaya mal a nadie, no, nos alegramos cuando a alguien más le va mal igual que a nosotros, ¿no? Y así yo me sentí cuando estaba leyendo Lucas 24, porque me di cuenta que los discípulos batallaban con ciertas cosas que yo también batallo y que tú probablemente batallas también. Y fue uno de esos momentos de decir: wow, pues qué bueno que yo no soy el único que batalla con eso, ¿verdad? También los discípulos batallaron con eso. Fue uno de esos momentos y quiero compartirlo contigo. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y te animo que traigas tu Biblia el fin de semana. Si es una pantalla está bien, aunque ojalá pudieras traer una de estas también. Esta es más romántica. Le puedes poner ahí notas a Dios y a tu esposa y a quien quieras, ¿no? Pero puedes escribir en ella. Trae una Biblia y ¿sabes algo? Quiero que vayamos ahí. Lucas 24 nos cuenta la historia y la has escuchado muchas veces. Es este momento cuando las mujeres se levantan y van un domingo por la mañana a la tumba de Jesús. Dice la Biblia que llegan y está ahí un ángel. Jesús ya no está en la tumba, los mantos están doblados y el ángel les dice: ¿a quién buscan? Porque buscan entre los muertos a quien está vivo. Él ha resucitado, vayan y díganle a los discípulos. Y sabes, este momento increíble, pero dice la Biblia que estas mujeres regresan corriendo con los discípulos y fíjate lo que pasa. Esa es la historia que quiero compartir contigo. Lucas 24:9 dice: así que regresaron corriendo a la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero, dice la Biblia, a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. A los discípulos les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Cuántos hombres han sufrido las consecuencias de no creerle a su mujer? Que tu mujer te dice: va a pasar esto, y tú: no va a pasar, y pasa, ¿verdad? ¿Es cierto? Allá también pasaba, ¿no? Hace 2000 años, desde hace 2000 años pasa lo mismo. No le creemos a las mujeres cosas que son verdad. Dice la Biblia que los discípulos no les creyeron. No les creyeron, dijeron: no, están locos. Me gusta, dice esta versión, les pareció una tontería. Fue así como que: no, por supuesto que no, yo no voy a creer lo que me estás diciendo, que Jesús resucitó. No lo voy a creer. Ahora, podemos darles crédito, seamos honestos, era algo muy difícil de creer, que Jesús mismo se levantó de la muerte después de 3 días. Era algo difícil de creer, pero después, si tú sigues leyendo la historia, resulta que Jesús se le aparece, dice la Biblia, a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y después ellos regresan corriendo a donde están los 11 discípulos. Y en eso que llegan está Jesús ahí, se les aparece a los mismos discípulos. Y fíjate lo que pasa. Dice el versículo 37. Cuando Jesús se le aparece ahora a todos, dice que todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que habían visto un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas?
Ok, este ya es diferente porque primero no les creen a las mujeres, después están viendo a Jesús mismo, están viéndolo cara a cara, pero dice Jesús dice la palabra de Dios que Jesús les dice: ¿por qué tienen tantas dudas? Tienen el corazón lleno de dudas. Y si tú vas a la palabra, te vas a dar cuenta que hubo 13 ocasiones registradas en la Biblia cuando Jesús se le apareció a diferentes personas o grupos de personas. 13 ocasiones. Y en uno de los últimos, en Mateo capítulo 28, fíjate lo que pasa. Ok, Jesús ya se les había aparecido, ya había platicado con ellos, ya incluso habían almorzado juntos en una ocasión. Jesús ya estaba en medio de ellos otra vez, pero ahora Jesús está a punto de irse. Y fíjate lo que sucede. Mateo 28, 16 dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban, seguían teniendo dudas en su corazón. Y sabes, cuando yo vi eso acerca de los discípulos, salió lo perverso dentro de mí. Dije: bueno, qué bueno que no soy el único que duda, ¿verdad? Qué bueno que no soy el único. Estos cuates habían visto a Jesús hacer los milagros, levantar enfermos, levantar muertos, sanar leprosos. Habían visto la multiplicación de la comida, habían visto a Jesús caminar sobre el agua, calmar la tempestad. Habían visto tantas cosas increíbles hacer a Jesucristo, pero aún así, en esta etapa de su vida, ¿sabes qué? Estaban en una temporada de duda. Estaban en una temporada de duda. Y ese es el título de este mensaje: temporada de dudas. ¿Sabes una cosa? Todos, sin excepción, vamos a atravesar temporadas de dudas en nuestras vidas. Vamos a atravesar estos momentos cuando las cosas parece que están saliendo muy mal, que las cosas salieron de control, que las promesas y los planes de Dios no se están cumpliendo, cuando ni siquiera sentimos a Dios, no vemos a Dios obrar, parece que Dios se olvidó de nosotros. Imagínate lo que estaba pasando por la mente de los discípulos después de haber visto a Jesucristo colgado en una cruz, perdiendo la vida en una cruz. Quizá ellos tenían todas estas preguntas: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sigue? ¿Él era el Salvador del mundo? ¿O lo era en verdad? Parecía que Dios estaba con nosotros, pero ahora ¿será que está con nosotros todavía? Porque no hay quien siga haciendo esos milagros. ¿Sabes? Tenían muchas dudas en su mente y en su corazón. Y eso a mí me llena de ánimo, porque eso me hace ver que no soy el único que pasa por dudas. Vamos, seamos honestos por un momento. ¿Alguien ha dudado alguna vez? ¿Alguien ha dudado? Todos dudamos, ¿cierto? Todos dudamos, porque si somos honestos, nosotros tenemos también temporadas de duda. Puede haber un momento en tu vida cuando tienes tu fe fuerte, que dices: gracias Dios, tú estás conmigo, puedo verlo, puedo sentirlo, tú estás aquí, Señor, y puedes ver a Dios de una manera tan real, casi puedes tocarlo en la atmósfera cuando estás buscándole, cuando estás adorándole. Pero hay otras temporadas que, si somos honestos, te paras y te preguntas: ¿y todo esto será real? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Cierto? Dices: ¿de verdad? ¿De verdad Dios está ahí? ¿De verdad de lo que creemos es lo que es? ¿Esto es cierto? ¿Esto funciona? ¿Es real? Y podemos tener todas esta clase de dudas. Y si tú has luchado con la duda, déjame decirte 3 razones por las que normalmente dudamos. Hay 3 razones por las que dudamos. La primera razón es porque hay veces que tenemos preguntas que no podemos responder. Cuando tenemos preguntas que no podemos responder, normalmente dudamos. Por ejemplo, empezamos a ver que Dios está bendiciendo a alguien, que Dios está abriéndole puertas a alguien, y te empiezas a hacer preguntas. Y dices: ¿por qué Dios no me abre a mí esas puertas también? ¿Por qué Dios no me usa de esa manera? ¿Por qué, si yo le he pedido tanto a Dios que intervenga en esta área de mi vida, por qué Él no ha respondido? ¿Por qué Dios no me ha dado esa bendición? ¿Por qué Dios no ha hecho algo al respecto? Y empezamos a tener preguntas, y como no las podemos responder, empezamos a dudar y empezamos a tener ideas como: quizá eso no es verdad, o quizá funciona para alguien más pero no funciona para mí. Dudo que vaya a funcionar para mí algún día. Y empezamos a dudar acerca de Dios, y empezamos a tener una temporada de dudas. Segunda razón. Hay otra razón por la cual empezamos y podemos tener estos momentos de dudas. Es porque a veces suceden cosas en nuestra vida que parecen injustas. Vienen cosas que parecen injustas.
Seamos honestos, cuando vemos ese tipo de situaciones que tú has estado esforzándote, tratando de hacerlo mejor para servir a Dios, para caminar de acuerdo a los principios de Dios, pero de pronto llega un diagnóstico muy desalentador del médico. Y para ti se te hace injusto, se nos hace injusto. Decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Hay muchas preguntas, muchas situaciones que parecen injustas. Esta semana es algo que yo espero que tú y yo no lo tomemos a la ligera. El escuchar esta noticia de este pequeñito en Fresnillo que le quitaron la vida, un niño de 3 años en la banca de una iglesia. Piensa eso y seamos honestos. Podemos hacer preguntas. Eso es injusto, Dios. Eso es injusto. Por cualquier lado que lo veas es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría algo así? ¿Es cierto? ¿Podemos ser honestos un momento? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Y sabes una cosa, ojalá yo entendiera las cosas como las entiende Dios, pero esa es una alerta para ti, para mí. El mundo más que nunca necesita a Jesús, amén. Eso es fruto del pecado, no es fruto del plan de Dios. Pero necesitamos darnos cuenta de esas situaciones. Pero cuando vienen esas situaciones que llegan y parecen tan injustas, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios no ha hecho esto? ¿Por qué Dios permitió que esta persona que amo muriera de esa manera, tuviera ese diagnóstico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nos hace dudar. Y la tercera cosa que nos hace dudar son cuando recibimos heridas que no podemos resolver. Especialmente si estás en una comunidad de fe o si has caminado en una comunidad de fe por mucho tiempo, te vas a dar cuenta que a veces los que se supone que son los buenos, todos nosotros los cristianos, no somos tan buenos. Y hay gente que en nuestra imperfección a veces nos lastimamos, hay gente que te decepciona y luego tú te preguntas y dices, pues no se supone que estos eran los buenos, no se supone que aquí era diferente. Y te das cuenta que hay cosas que pasan y te hieren y todas esas heridas te hacen dudar de Dios, te hacen dudar de la fe. Y dices, no, yo no sé, ya no estoy tan seguro, no me convence. Y empezamos a dudar por heridas que no podemos resolver. Y quiero decirte que si has estado en una comunidad de fe donde a veces parece que está mal dudar, parece que está mal dudar. Es como si fueras un cristiano de segunda si tienes dudas. Es como que no se tolera gente con dudas. Y esto es algo triste porque muchas personas vivimos a veces con una idea de que no se vale dudar, no se vale tener estas rachas en nuestra vida. Y muchos cristianos, déjame decirte qué pasa, terminan separándose, se rompe la conexión con la comunidad de fe, con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay flexibilidad. No es flexible, simplemente es no, o estoy al 100 o no estoy, y si no, pues mejor me rompo y me voy, me alejo de esto porque no hay un lugar seguro para expresar nuestras dudas. Y quiero decirte que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Tenemos que hablar de las dudas, porque las dudas, tus dudas, si se tratan de la manera correcta, pueden ayudarte a fortalecer tu fe. Las dudas, si se tratan de la manera correcta, pueden ayudarte a fortalecer tu fe. El caso para muchos es que las dudas, cuando se tratan de manera incorrecta, terminan sacándote de la jugada, terminan descalificando a muchas personas. Pero puede ser diferente. Y para entender esto, tenemos que entender algo acerca de la fe. Y esto es importante, especialmente si tú eres un cristiano de mucho tiempo. Es importante entender algo. La fe no es un destino al que llegamos, ¿ok? No es como que te gradúas de la fe. No es como que, bueno, Joel es pastor, pues yo creo que él ya tiene su certificado de fe por ahí colgado en la pared, ¿verdad? Que le dieron en algún lugar. No, nunca obtienes un certificado de ya me gradué de la carrera de la fe. No lo logras, no solamente llegas y ya puedes decir ya tengo fe y se acabó. No, la fe no es un destino, más bien es un viaje que vamos atravesando en nuestra vida, amén. Es un viaje, tenemos que ir en este viaje. Y en ese viaje de fe hay temporadas de duda. Hay temporadas de duda que van a venir a tu mente, a tu corazón. Y tú y yo debemos entender y saber cómo podemos responder de la manera correcta. Y esto es muy importante, especialmente si tú eres papá o mamá. Si tú eres papá o mamá,
te vas a dar cuenta que va a llegar un punto en la vida de tus hijos donde ellos van a empezar a cuestionar la fe. Ellos van a empezar a hacer preguntas donde ellos están tratando de responder algunas dudas que tienen acerca de la fe que tú les has enseñado, que yo les he enseñado o que han visto en nosotros. Una historia de esas que nunca quieres contar, pero que tu mamá siempre cuenta para hacerte sentir mal, mía. ¿Quieren que se las cuente? ¿Quieren que se las cuente? Bueno, se las voy a contar. Yo tenía como 12, 13 años de edad. Joel, bien portado, guapo, siempre olía bien, no olía a muchachillo, ¿verdad? No, sí olía a muchachillo, pero, ¿sabes? En esa ocasión yo recuerdo que fue una vez que hice un berrinche así, súper berrinche, ¿verdad? Mi amor, pero que nuestros hijos sean berrinchudos no viene de mí, ¿ok? Fue una vez nada más. Pero esa vez hice un berrinche, estaba enojado y estaba aventando cosas y me aventé al piso. Ya no quiero nada, que no sé qué. Y mi papá no sé qué me estaba diciendo, pero era algo de la iglesia, ¿no? Y me acuerdo que me paré así súper enojado y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a tu mugrosa iglesia, ¿verdad? Yo sé, no pueden pensar eso de mí, ¿verdad? Tan bien portado, pero recuerdo, y mi mamá se encarga de recordármelo cada cuantos meses, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Recuerdo ese tiempo que estábamos ahí y en realidad lo que estaba pasando es que yo estaba teniendo una lucha por resolver mis dudas acerca de esa fe, la cual me estaban enseñando mis padres. Y tú, papá y mamá, todos los que estamos aquí, tenemos que crear nuestras iglesias y nuestros hogares. Debe ser el lugar más seguro para que nuestros hijos puedan venir con sus dudas, amén. No podemos estar reprimiéndolos y diciéndoles no y no. Ahora tienes que considerar algo. Tienes que considerar algo. El único ejemplo de fe real que ellos han visto ha sido tu fe. Ha sido tu fe. Tú eres el modelo. Tú eres lo que ellos han visto. Y luego muchos papás se preguntan y dicen, bueno, es que mi hijo está en una edad difícil y yo quiero que se acerque a Dios, pero no quiere. ¿Y qué vieron en ti? Esa es la pregunta. ¿Qué vieron en ti? ¿Vieron en ti un compromiso para seguir a Dios o un compromiso a medias para seguir a Dios? Esas son preguntas importantes que tenemos que hacernos. Quiero decirte que esto es normal en la vida. Es normal tener estas temporadas de lucha y no sé si alguna vez te has sentido mal, pero podemos sentirnos mal. Podemos sentirnos mal por tener ciertas dudas a veces. Pensar que nuestra fe no es tan buena, no es tan fuerte, que es fe de segunda. Pero quiero decirte una cosa, una fe fuerte no es aquella que nunca duda. Una fe fuerte es aquella que puede crecer a través de las dudas, amén. Es diferente. Vienen temporadas de duda, pero una fe fuerte es aquella que puede crecer y seguir avanzando a través de las dudas. Y para hablar acerca de dudas, quizá sería bueno ver a un hombre que es famoso por titubear y dudar en la Biblia. Uno de los apóstoles. ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién fue el que dudó? ¿Quién sabe quién es el que dudó? Tomás. ¿Sabes una cosa? Si vamos a la Biblia, vemos esta historia de Tomás, que está en este momento difícil, igual que todos los demás discípulos, y que dice la palabra de Dios que los discípulos, que Jesús se le aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Fíjate lo que dice Juan 20:24, dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida en su costado. No lo voy a creer. No, yo no les creo. Y sabes, gracias a ese versículo en la Biblia, conocemos a Tomás como el que dudó, ¿verdad? Fue el que dudó. Pero no, es injusto. Creo que le hemos hecho una injusticia a Tomás, porque los otros el resto de los discípulos tampoco creyeron cuando las mujeres vinieron a contarles, ¿verdad? Ahora sí creían porque ya lo habían visto, pero no creyeron cuando alguien más les contó acerca de Jesús resucitado. Tomás estaba luchando con sus dudas. Porque probablemente Tomás era realista como tú y como yo. Probablemente Tomás
Tenía muchas preguntas que no encontraba respuesta en ese momento de su vida. Había cosas que parecían tan injustas, había preguntas que no podía resolver. Estaba en ese momento de luchar en su fe, luchar con Dios, y les dice: discúlpame, pero ahorita no voy a creer, no creo, no puedo creer hasta que lo vea. Estoy atravesando un tiempo de duda. Quiero decirte que si te llegas a encontrar en esa situación, debes saber que no nos cuestionamos estas cosas porque somos malos. No llegamos a momentos de duda porque somos malas personas. Llegamos a tener momentos de duda simplemente porque somos humanos. Amén. Somos humanos. Sucede. El escritor Oswald Chambers escribió en uno de sus libros: la duda no siempre es una señal de que un hombre está equivocado. Puede ser una señal de que está pensando. Estás pensando. Y seamos honestos, yo no sé si has estado ahí, yo he estado ahí muchas veces. En temporadas donde tengo toda mi fe al máximo y veo la mano de Dios y tengo la expectativa, pero en otras temporadas donde tengo tantas dudas, donde veo la realidad y digo: sí tengo fe, pero el pago viene en una semana. Sí tengo fe, pero este diagnóstico no está cambiando. Sí tengo fe, pero estoy batallando porque esta circunstancia no encuentro cómo resolverla. Y estamos en esas dudas y en ese forcejeo. Pero quiero decirte que tus dudas no descalifican tu fe. Tus dudas no descalifican tu fe. Y podemos ver esto, que era cierto en la vida de Tomás. De hecho, si tú y yo hiciéramos un ranking de la fe de los discípulos y dijéramos: a ver, de todos los discípulos, ¿cuáles son los que tenían más fe y menos fe? De acuerdo a las historias de los evangelios en la palabra de Dios. ¿Sabes? Quizá te sorprenderías que Tomás probablemente sería uno de los más altos en el ranking, por lo que sabemos de él, de lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia, por ejemplo, dice que en una ocasión, esto lo puedes leer en Juan capítulo 11, Jesús está con sus discípulos y le llegan noticias. Y María y Marta, las hermanas de Lázaro, le dicen: Jesús, tienes que venir porque Lázaro se va a morir. Se está muriendo, ven y sálvalo. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le explica a sus discípulos y les dice: hey, no voy a ir ahora, voy a ir después y probablemente va a estar muerto, pero voy a ir para que Dios sea glorificado. Dios se va a glorificar en esa situación. Y los discípulos comienzan a decirle: hey Jesús, pero ¿te acuerdas que te dijeron en esa región que si te volvían a ver te iban a apedrear? Te iban a apedrear. ¿Quieres leer esto? Ve a Juan capítulo 11. Te van a apedrear, Jesús. Es muy peligroso, es muy riesgoso que vayamos allá. Ten cuidado. Pero fíjate lo que Tomás dijo en ese momento de la historia. Dice el versículo 16. Juan 11:16. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos: hey, vamos también nosotros para morir con él. Vamos, si tenemos que entregar nuestra vida, vamos a entregar nuestra vida. ¿Qué tipo de fe es esa, no? ¿Qué tipo de fe es esa? De decir, si Jesús dijo que esto va a cumplir el plan de Dios, yo estoy listo para ir y vamos ustedes también. Levántense, vamos a ir, y si vamos a morir, que muramos. Vamos todos a entregar nuestra vida junto con Jesús. ¿Qué tipo de fe tenía Tomás? A veces la historia no le ha hecho mucha justicia. En otra ocasión, este mismo Tomás, que buscaba respuestas, que buscaba entender las situaciones, quería algo para agarrarse, para aferrarse. Dice la Biblia que Jesús en Juan capítulo 14 está hablándoles a sus discípulos y les dice: hey, ya llegó mi tiempo de irme, voy a ir allá a donde está el Padre Celestial. Y dice: en mi Padre tiene mansiones preparadas para todos nosotros, y a donde yo voy, ustedes también tienen que venir. Y sabes una cosa, todos los discípulos se quedaron así, con cara de ¿qué? Pero Tomás no. Tomás lo que hizo, Tomás levantó la mano: Jesús, ¿sí? Y yo creo que Jesús se le quitó el modo super espiritual y volteó: sí, Tomás, a tus órdenes, ¿verdad? Y Tomás, ¿sabes qué le dijo? Dijo: Jesús, yo no sé ni a dónde vas ni cómo llegar allá. O sea, yo no entiendo bien. A mí explícame, por favor, porque eso de que a donde tú vas, vamos, no, yo no sé. A mí dame algo, por favor.
Dime. Y Jesús no lo regañó por haber preguntado. Jesús le dijo: yo soy el camino, Tomás. Yo soy el camino. Y la forma de llegar al Padre es a través de mí. ¿Sabes? Jesús tuvo esta actitud para responder a las dudas de un hombre que estaba dudando, que no tenía los elementos suficientes para seguir adelante. De hecho, si tú vas a la historia, en ese momento cuando Tomás está dudando y que no quiere saber nada hasta que él no pueda tocar las manos y las heridas de Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en ese momento? Esto es muy interesante. Quiero que vayas conmigo a Juan 20, versículo 26. Dice: 8 días después de que se le apareció Jesús a los discípulos, que no estaba Tomás, dice: los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Quiero que hagamos un punto ahí. ¿Sabes una cosa? Esta es una de las verdades que ojalá puedas atesorar en tu corazón en esta mañana. Dice la Biblia que otra vez, 8 días después, los discípulos estaban ahí y Tomás, ¿quién era Tomás? El hombre que estaba lleno de dudas, estaba ahí con ellos. Amén. Y si hay algo que tú y yo debemos saber, es que en nuestro tiempo de dudas tenemos que seguir acudiendo al lugar correcto. Eso es muy importante. No importa que estés lleno de dudas, sigue congregándote. No importa que estés lleno de dudas, sigue levantando la palabra de Dios y sigue diciéndole: Señor, aquí estoy una vez más. No importa que estés lleno de dudas, sigue buscando a Dios, sigue rodeándote de gente que va a animar tu fe. Amén. Más aún es más importante cuando estás en ese tiempo de dudas, en la temporada de dudas. Y quiero decirte el día de hoy, yo sé que hay alguien aquí, por lo menos una persona, probablemente más. Pero a lo mejor llegaste a este lugar y estás lleno de dudas. A lo mejor dijiste: ya no sé si creo en Dios, ya no sé si creo en eso de ir a la iglesia, no estoy muy seguro ni muy convencido de muchas cosas, tengo muchas preguntas, hay tantas injusticias, tantas cosas. Pero si llegaste aquí, Dios te bendiga, Dios se va a encontrar contigo. Amén. Dios tiene una respuesta para ti. Tomaste la decisión correcta. Tomaste la decisión correcta y Dios no te rechaza. Fíjate cuál fue la respuesta de Jesús. Dice: esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Y entonces voltea y ve a Tomás y le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Ya no seas incrédulo, Tomás. Sal de esa temporada de dudas. Te entiendo que estás ahí. Aquí estoy para responder a tus dudas. Aquí estoy, Tomás, contigo. Soy real. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Tomás? Me encanta, porque dice el versículo 28 que Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Yo me imagino ese momento. Qué increíble es cuando Dios nos saca de una temporada de dudas. Amén. Cuando has estado dudando, preguntándote: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está haciendo algo? Y cuando vuelves a ver la mano de Dios, ¿sabes qué sucede? En nuestro corazón lo único que queda es exclamar y adorar a Dios y decirle: Señor, tú eres real, tú eres tan bueno, tú sigues siendo fiel. Amén. Esa fue la vida de Tomás, esa fue la historia de la duda de Tomás. Y quiero decirte, esa es la historia que Dios quiere que tú cuentes también. Después de una temporada de dudas, Jesús no reprendió a Tomás. Jesús le dio a Tomás lo que Tomás necesitaba para salir de esa temporada. Y si tú sigues siendo fiel, si tú sigues yendo al lugar correcto, si tú sigues haciendo las cosas correctas, aunque estés en una temporada de dudas, quiero decirte, tarde o temprano Jesucristo te va a salir al encuentro. Igual que Tomás, vas a decir: mi Señor y mi Dios, eres real, estás vivo, estás conmigo, estás aquí. Amén. Esa es la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo experimentes. Tienes que saber que Dios no está lejos cuando dudamos. Cuando dudas, Dios no está lejos. Dios está ahí. Y quiero decirte una cosa. Tomás, ¿sabes?
Tomás tiene una historia increíble, porque después de esa temporada de dudas, en su corazón se forjó una fe tan sólida, que aproximadamente en el año 50 después de Cristo, Tomás viajó a la India a proclamar a ese Jesús resucitado, a proclamar y entregar su vida para compartir el evangelio en ese lugar. Y por más de 20 años estuvo predicando en toda la India, predicando el evangelio de Cristo Jesús. Y casi 20 años después de estar predicando en ese lugar, tomaron a Tomás y le dijeron: o niegas a Jesús o pagas con tu vida. Y sabes una cosa, este hombre no tenía ninguna duda al respecto. Tenía una certeza en lo profundo de su corazón: yo voy a seguir proclamando a Jesús. Yo no puedo negar a Jesús. Yo lo he visto, lo vi con mis propios ojos, lo toqué con mis manos después de que resucitó. Mi Dios, mi Cristo Jesús es real. Y ¿sabes qué? Tuvo tal fe que no pudieron hacer lo que se retractara, y terminaron atravesándolo con una estaca por todo su cuerpo. Esa fue la historia de Tomás. Esa fue la historia de Tomás. ¿Sabes? Una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Y quiero decirte con esto, no sé si a ti te alienta, pero a mí me alienta, porque yo tengo tiempos de dudas. Vienen temporadas de dudas a todos nosotros. Es normal. Es normal que nos encontremos en ese lugar. Somos seres humanos. Pero tenemos que recordar que nuestra duda no nos descalifica delante de Dios. Quiero decirte algo que también es real acerca de las dudas. Esas dudas, si las atraviesas de la manera correcta, te pueden llevar a fortalecer más tu fe, como fue el caso de Tomás. Pero por desgracia, para muchas personas, esas dudas, ¿sabes qué hacen? El diablo utiliza esas mismas dudas para apartarlos de los caminos de Dios. Utiliza esas mismas dudas para volverte atrás, para llevarte a un punto donde te sientes derrotado. El diablo, por ejemplo, utiliza esas dudas y empieza a decirte: ya ves, Dios a ti no te escucha. No eres tan bueno quizá para eso de ser cristiano. Empieza a decirte: ya ves, otra vez te fuiste para atrás, pensaste que avanzaste unos pasos, pero otra vez retrocediste. Dios quizá no se interesa por ti. Dios lo hace con otros, pero no lo hace contigo. Y empieza a llenarte de dudas. Y sin darnos cuenta, esas mismas dudas nos empiezan a alejar de Dios. Pero quiero decirte, ese no es el plan de Dios para ti, para mí, amén. Ese no es. Dios quiere usar esas dudas para fortalecer tu fe, para que te acerques más a Él. Jesús vino a Tomás cuando Tomás estaba dudando. Y quiero decirte con todo el corazón: estás en un lugar donde es seguro tener dudas. Estás en un lugar donde es seguro tener dudas. Porque seríamos hipócritas si te dijéramos que no hay temporadas de duda en nuestra vida. Claro que las hay. Sabes, hay temporadas donde nos levantamos, donde leemos la palabra de Dios y lloramos por la llenura y lo que provoca en nosotros. Hay otros días que te puedes levantar y decir: Dios, ese es mi caso. Quisiera decirte que siempre tengo oraciones súper espirituales donde bajo el cielo. Por desgracia no estoy ahí. Le digo: Dios, ayúdame a seguir aprendiendo a cómo orar. Hay veces que mi oración, ¿sabes qué? Señor, aquí estoy. No tengo ni muchas fuerzas. Es más, tengo más dudas, más situaciones que no entiendo. Pero aquí estoy, Dios. Aquí estoy, no me sueltes. No me sueltes, ayúdame. Y sabes una cosa, tarde o temprano Dios siempre te sale al encuentro, amén. Él no te deja. Él no te deja. Y si hay alguien que está atravesando en esta temporada, en este tiempo, quizás estás en una temporada de dudas, quiero decirte: sigue aferrándote a tu fe. La fe no es la ausencia de dudas. La fe es la capacidad que Dios nos da para atravesar en medio de las dudas, amén.
Está bien, está bien. Rodéate de gente, ve con la gente. Por eso necesitas estar en un grupo de conexión, por eso necesitas amigos. Yo tengo amigos pastores que me han llamado y me dicen: Joel, estoy dudando de Dios, estoy dudando de todas estas cosas, no sé si puedo seguir adelante. Y sabes, lo único que hacemos es pararnos al lado y decirle: aquí estoy, voy a orar por ti, ánimo, sigue adelante. Y todos necesitamos esa gente en nuestras vidas, todos la necesitamos. Te voy a pedir que te pongas de pie, quiero leer un último versículo. Y mientras pasa el equipo de alabanza, vamos a terminar adorando a Dios. Si tú vas a la palabra de Dios, fíjate lo que dice la Biblia. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes una cosa? El salmista sabía que hay valles de sombra y de muerte, pero también hay valles de duda. Hay temporadas de dudas donde tienes todas estas preguntas, donde no sabes qué está pasando. Quiero decirte, esos valles no son para que te estaciones en ellos y hagas campamento y te planees para estar ahí mucho tiempo. Esos valles son para atravesarlos, amén. Dice: cuando pase. Esos son lugares de paso, no son nuestro destino final. Y si quizás has estado haciendo campamento en un valle de duda, quiero decirte: levántate, busca a Dios, clama a Dios. Dios se va a encontrar contigo. Te vas a dar cuenta que Dios es real. Él no tiene miedo de nuestras dudas. Él quiere encontrarte en esa situación y quiere mostrarte que Él sigue estando contigo, que Él sigue teniendo planes de bien para ti, que Él sigue viendo en tu futuro bendición y propósito. Te vas a dar cuenta de eso. Esa es la verdad acerca de Dios. Acompáñame cerrando tus ojos, por favor.